en el sentido de la generación de competencias y recursos por parte de las entidades territoriales. Pero hubo un choque. Por ejemplo, ustedes cuando yo los escuchaba, ustedes hablan de un proceso que yo lo llamaría muchas veces, era pequeño. Las primeras empresas solidarias hablaban que tenemos que gastarnos 20.000 millones o 100.000 millones, pero es que el sistema de participaciones no habla de 100.000 millones, siempre habla de billones. En esa época hablábamos de 6, 7 billones, después hace poquito hablábamos de 10 billones y hoy no sé de cuántos billones más estamos hablando. Hasta tal punto que cuando Juan Luis Londoño llegó y se metió a las sesiones donde estaba en discusión la Ley 60 y empezó a ver la cantidad de billones que habían allí, porque él estaba acostumbrado a manejar que el presupuesto le dio 100.000 millones para una empresa solidarias, o que el punto de solidaridad, pero él se metió allá y empieza a ver esa cantidad de billones. Yo recuerdo que a mí me preguntó, ¿y no será que le podemos echar mano a esa plata para financiar el régimen subsidiado? Casualmente fueron los de educación los que primero, porque en ese momento decían, no, a esa plata no le puede echar mano, porque esa plata la Constitución se la dio a los municipios son soberanos, solamente ellos pueden decir en qué se la quieren gastar. Y las encuestas decían que se la querían gastar en carreteras, en agua potable, pero no en salud y en educación. Entonces los de educación siempre metieron su y se apoderaron de una parte de las participaciones, o con la Ley 60 una parte para educación. Entonces Juan Luis dijo, no, si se metieron los de educación, yo me meto con el tema de salud. Y empezó la partición de las transferencias. El uno pidió el 20, el otro pidió el 10, el otro pidió el 15 y finalmente la pobre autonomía municipal quedó casi que en cero, porque al municipio, al alcalde ya le entregaban la participación absolutamente repartida. Y cuando entró la parte de salud, acuérdense y verá que al principio era salud, no era todo para el régimen subsidiado, sino que era 20 o 30% va para salud, pero de eso apenas va el 10 o el 15% para el régimen subsidiado, pensando en respetar la autonomía, que la otra plata tenía que ir para fortalecer el hospital, esto y lo demás allá. Perdón, Iván, Nelcy, ¿querías complementar algo? Yo creo que el todo fiscal es importante en la financiación del sistema, pero en ese momento esos recursos iban a la oferta, solamente a la oferta. Entonces lo que necesitábamos era, digamos, como unos recursos adicionales nuevos para empezar la nueva concepción de subsidios a la demanda y no a la oferta, mientras el hospital se cambiaba su esquema, no recibir presupuesto fijo como hasta ese momento con los recursos del citado fiscal, sino empezar en esta concepción de entre más hago, más recibo. Entonces, una buena parte de la financiación, por supuesto, del sistema, y eso estaba dentro de las cifras de Cuadre, es el citado fiscal, que muy bien lo dice, se cambió. Antes eran ingresos corrientes por ingresos no sé qué, y nosotros peleábamos con él en Hacienda porque, pues, juntos, del mismo lado, en Hacienda, porque Hacienda siempre terminaba dejando muy poquito de eso en el ingreso corriente, dejando que se expirara al final del año como recursos de capital para poder evadir la destinación para el sector salud de esos recursos. Cambiar la fórmula fue importante y también le dio recursos, pero todo esto era una ingeniería financiera. El sector salud no se financia solamente con eso. Creamos muchas fuentes nacionales, pero también teníamos un poconón de fuentes departamentales. Todos los vicios estaban grabados para la salud. Licor, cerveza, juegos de suerte de azar, apuestas, todo eso hace parte de la financiación del sector salud. En ese momento era importante, pero todo iba destinado a la oferta y lo que necesitamos era cambiar. O sea, digamos que había que aterrizar las dos lógicas y ver. Creo que posteriormente nos faltó un poco pensar en esa transición.
construir y seguir esa transición para que todos los actores del sistema fueran adaptándose a la nueva visión. Creo que eso se llama rectoría, creo que nos faltó mucha rectoría en el sistema. A ver, escuchando a Iván, él decía es que lo ideal no era un municipio grande o uno pequeño, sino de pronto un intermedio. Si fueron capaces de ver eso, de pronto también pudieron identificar aquellos municipios que le iba muy mal. ¿Cuál fue la directriz de política del momento cuando se encontraban ante entidades territoriales que de pronto no les iba tan bien, en los cuales de pronto el dinero se iba hacia ellos de todas estas fuentes y el dinero era increciendo, y sin embargo se les seguía girando, y con ese tema que tú bien lo dices, que es que esto es un país descentralizado y no nos podemos meter en qué hacen ellos con el dinero. ¿Cuál fue la directriz de política de ese, de pronto lo que nosotros hemos sentido como algo así como un proteccionismo a lo público? Y lo digo desde el régimen subsidiado que nos enfrentamos a muchas dificultades de liquidez por precisamente enfrentarnos a municipios que no tenían esa, llamémosle la palabreja, la capacidad resolutiva, desde la sensibilidad del alcalde en manejar bien los recursos o cogerlo para otro lado. Yo recuerdo en alguna ocasión en que trabajábamos en otra entidad en las cuales un alcalde de una querida tierra mía desvió los recursos del régimen subsidiado a un velódromo, y no había forma de reorientarlo porque el municipio estaba algo así como protegido. Entonces, ¿qué pasó ahí con ese proteccionismo y con unos dineros que iban a un servicio y a un derecho fundamental como es la salud? O sea, ¿qué pasó ahí en el control y los necesarios ajustes del tema? ¿Eso se siguió protegiendo o qué pasó? Yo lo que creo es que la Constitución del 91 y la forma como quedaron redactados el 356 y 357 que distribuyen los recursos modificó. Mire, antes de la Constitución del 91, el situado fiscal, que era lo que financiaba nacionalmente la salud y la educación, ¿dónde se iba? Se iba con prioridad al departamento del cual era el presidente o del cual era el contralor o del cual eran los senadores. Es decir, ellos lo canalizaban hacia ciertos departamentos. Como eso era lo que se evidenciaba con la ley, con la Constitución del año 91 y después con la ley 60, se creó una fórmula matemática en que el situado fiscal y el IVA, lo que hoy forma el Sistema General de Participaciones, lo distribuye el computador. Yo hasta recuerdo que había una muchacha en Planeación Nacional, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero supuestamente podíamos llamarla Lucila, delgadita, chiquita y sentada en un computador. Y yo decía, esta es la señora más poderosa del país, porque ella basta que le cambie un parámetro a la fórmula y redistribuye nada menos que el 40% de los ingresos corrientes, es decir, de todo lo que se recoge por impuestos sobre la renta y todo lo que se recoge por el IVA. Entonces, eso salía de ahí. Yo creo que muchos, inclusive los políticos, sabían que esa muchacha Lucila esa era la que tenía más poder en el país y trataban de hablar con el presidente o con el director de planeación y ellos no tenían ninguna posibilidad de distribuir los recursos. Entonces, cuando se hace así, cuando el dinero se distribuye por una fórmula matemática, lo único que juega es cuántos habitantes tiene el municipio, cuántos son pobres, identificados por el CISBEN, y otros indicadores, pero es una cosa matemática. La plata llega al municipio, tenga o no tenga capacidad de ejecutarlo. Sea el alcalde bueno, regular o malo, quiera él respetar los parámetros, pero era la única forma de conseguir, en nuestra forma, que yo compartí con el gobierno, esa línea era la única forma de lograr la equidad en el país. Porque si no, y dejar que el proceso mismo democrático fuera corrigiendo las imperfecciones que eso en su momento tenía. Entonces, realmente fue la Constitución del 91 la que cambió el asunto. Inclusive, yo podría decir de que antes, inclusive las empresas solidarias
eran, fíjese, ¿dónde iba el dinero de las empresas solidarias? Era donde aparecía un grupo de ciudadanos, de gente del pueblo que estaba interesada en crear una empresa solidaria. Si todas las empresas solidarias estaban en Bolívar, pues posiblemente todo el dinero de las empresas solidarias se iba para Bolívar. Afortunadamente se distribuyó por distintas partes del país, pero digamos, esa primera forma de distribución no era necesariamente equitativa, aunque sí era eficiente, porque eran los grupos humanos que más capacidad tenían de manejar los recursos. En cambio, después se dio la vuelta. Precisamente cuando se distribuye por fórmula matemática, las empresas solidarias empiezan a evolucionar y ya el dinero no les venía del ministerio, sino que lo tenían que contratar con los municipios. Y por supuesto que las empresas solidarias empezaron a contratar con los municipios y a expandirse. Pero el mismo gobierno se dio cuenta que las empresas solidarias no eran capaces de absorber el volumen de recursos que creaba el Sistema General de Participaciones. Entonces llamó a las cajas de compensación y les dijo, bueno señoras, abran un programa de régimen subsidiado. Y llamó a las del régimen contributivo y les dijo, abran un programa de régimen subsidiado, porque hay tanto dinero disponible para ejecutar que las empresas solidarias son totalmente incapaces de hacerlo. Y entonces se crearon los 3 factores que hay en este momento y gracias a eso se expandió el régimen subsidiado. Inclusive yo tengo una contradicción con cierta investigación que dice ahí, yo creo que el que le dio equidad a la distribución del régimen subsidiado en el país fue el SGP, el Sistema General de Participaciones, porque ese fue el que distribuyó la plata en todo el país. Entonces, en el municipio que yo llamo folclóricamente de Parabandocito, podía ser que no hubiera nadie interesado en manejar la salud, pero allá le llegaba su partecita para el régimen subsidiado y allá llegaba la caja de compensación o la EPS contributiva o la empresa solidaria a contratar con el alcalde y a organizarles el régimen, Iván, el concepto de descentralización no solamente iba para el tema de dirección del sistema, sino también a la parte de hospitales. ¿Cómo fue esa descentralización administrativa en los hospitales? ¿Qué pasó con aquellos hospitales públicos versus empresas sociales del Estado? ¿Qué fue lo que propició eso? ¿Cómo viste el crecimiento de ese tema? Muy buena pregunta. Vea, la investigación que hace Fedesarrollo y que publicó la semana pasada dice de que la descentralización es territorial y funcional. Porque también dice que la ley 100 es descentralizadora en el manejo del aseguramiento. Pero la descentralización es territorial porque le da competencias al municipio y le da plata al municipio. Pero desde siempre se vio que si el hospital era manejado directamente por el municipio, eso era muy, es decir, se politizaba mucho, que había que darle autonomía al hospital. Entonces, desde la ley 10 de 1990 ya se exigió que los hospitales fueran establecimientos públicos descentralizados, es decir, entes autónomos, como quien dice, la descentralización hasta ahí era doble, territorial y funcional, porque el hospital era establecimiento descentralizado. Cuando apareció la ley 100, y en esto me corregirá, digamos, de pronto los que, yo creo que el gobierno pensó que era posible acabar con todos los hospitales públicos, pensó, de que eso podía ser una cuestión posible. ¿Por qué? Porque si todos estamos asegurados, como hoy tenemos el 96%, no son necesarios los hospitales públicos. Si todos fueran privados, el aseguramiento funcionaba igual. A mí me tocó asistir a una reunión en Planeación Nacional citada por Juan Luis Londoño y invitó al sector privado, invitó a la Fundación Santa Fe, a Sanitas, estaba presente Cochetó, eran todos los fuertes del sector privado. Y él les dijo así, señores, vamos a provocar un cambio en el sistema de salud y todo el mundo va a estar asegurado. Quiere decir que cada cual puede ir a un hospital público o privado. Como los hospitales públicos, digamos, no son siempre tan buenos, entonces van a ir al sector privado. Entonces el gobierno quiere preguntarles, antes de tomar la decisión, ¿estarían ustedes dispuestos? Esa pregunta fue clave. ¿Estarían ustedes dispuestos a comprar la infraestructura pública? Es decir, a manejar directamente los hospitales públicos. ¿Cuál fue la reacción del sector privado? Le dijo, Juan Luis, no le vamos a comprar ni un ladrillo, porque detrás de cada ladrillo
de un puesto de salud, hay problemas laborales, jurídicos, políticos, de mucho orden. Si nosotros vamos a prestar servicios en el sistema que usted plantea, nosotros vamos a desarrollar una infraestructura propia desde cero. Y en ese momento no existía la clínica de Colsanitas, la Reina Sofía, tampoco existía la infraestructura de primer nivel de Colsanitas, tampoco existía la infraestructura de Saludcop. La historia posterior demostró eso. El sector privado que se metió al sistema no compró, ni se apoderó, ni manejó. Hay casos excepcionales. Tengo entendido que alguna empresa solidaria en Bolívar maneja un hospital público. Y efectivamente eso puede ocurrir en 2 o 3, pero hombre, los hospitales públicos estamos hablando de 1000. No hay sino 2 o 3 en que el sector privado ha intentado meterse. Entonces, cuando salimos de esa reunión con Juan Luis Londoño, en que el sector privado dijo que no compraba los hospitales públicos, entonces nos llamó, entonces, ¿qué vamos a hacer con los hospitales públicos? Los hospitales se van a quebrar en la competencia con el sector privado. Y se creó una subcomisión. Tú recordarás, Nelcy, que en esa subcomisión estaba Edgar González Sala. Yo estuve formando parte de esa subcomisión, creo que tú también estabas dentro de esa subcomisión o participas, y nos pusimos a pensar qué hacer con los hospitales públicos. La primera idea es convirtámoslos en empresas industriales y comerciales del Estado, porque como se sabe, las empresas industriales y comerciales del Estado tienen una forma de funcionar parecida a la empresa privada. Y entonces así iban a ser más competitivos los hospitales públicos. Pero, señores, eso era muy feo, decirle a un hospital, si hoy se dice que la salud es un negocio, ¿qué tal que desde el año 93 a los hospitales se le hubiera dicho que son empresas industriales y comerciales del Estado? Entonces se buscó, mejor dicho, se adocenó, cambiémosle de nombre, empresas sociales del Estado. Pero si ustedes se ponen a ver, una empresa social del Estado es lo más parecido a una empresa privada, pero sin dejar de ser pública. Sin ser igual a una empresa privada, pero es lo más parecido porque la forma, desde ahí empezó a ver el asunto de que para poder sobrevivir tenía que vender servicios, es decir, lo que hoy son los hospitales. Entonces, eso fue la empresa social del Estado. Paradójicamente, hoy, 20 años después, no han desaparecido tantos hospitales públicos como se pensaba en ese momento. En ese momento pensaba que la mortandad iba a ser tremenda por efecto de la competencia con el sector privado, pero no ha ocurrido así. Igual, así como 2 o 3 han entrado a ser gestionados por el sector privado, 2 o 3 se han liquidado. Pero globalmente todos subsisten como empresas sociales del Estado. Por supuesto, hay un grupo que es capaz de competir con el sector privado. Las calificaciones de algunos hospitales públicos, por ejemplo en Antioquia, le dan un nivel competitivo igual al del sector privado. Por supuesto que hay otra cantidad que están en alto riesgo financiero, pero sí es interesante. A propósito, Carlos Humberto Arango está haciendo su tesis de grado sobre esa perspectiva de evaluar realmente qué es lo que ha pasado, y sabemos que han pasado cosas distintas. Según el hospital esté inmerso en una zona competitiva donde exista mercado, o si está inmerso en una zona no competitiva, pues el resultado es totalmente diferente. Luis Gonzalo, me pediste la palabra y luego Nelcy. A ver, yo quería poner un poco de contexto el arranque de las empresas solidarias de salud y todo lo que está planteando Iván. Las empresas solidarias de salud arrancan en plena descentralización y este ejercicio arranca escasos 5 meses, 6 meses antes de que se firme la Ley 100. O sea, no estamos hablando de una coyuntura muy específica. Y el compromiso en alguna medida era lograr que esto que no existía, las empresas solidarias, fuera un hecho concreto y contundente en el momento de operativizar la ley. O sea, en el primer ejercicio yo me acuerdo que trabajamos alrededor de 115 o 120 proyectos de empresas solidarias de salud. Sí existía un criterio y era municipios que tenían un NBI, yo no recuerdo exactamente la línea, hacia abajo, y eso generaba en alguna medida cierta dificultad, porque también generaba bajo nivel de operativizar, porque eran municipios con altos niveles de pobreza. Sin embargo, ahí nos concentramos y se hizo el trabajo. Y hay que tener en cuenta que la ley, o sea, los recursos del sistema empiezan a circular casi 2 años después
de haber arrancado, de haber sido firmado, más o menos 2 años, Nelson, ¿cierto? En esos 2 años, al final de esos 2 años, existen empresas solidarias de salud habilitadas y capacitadas para recibir subsidios y para ejecutarlos, ¿sí? Y eso se debió en gran medida, primero al boom del momento, a todo ese trabajo que se venía haciendo en los municipios, porque uno encontraba, los alcaldes se interesaban mucho. Yo decía, 20.000 millones de pesos fue el primer presupuesto, y resulta que llegábamos a negociar con un gobernador y con un alcalde, y el gobernador tenía que poner un peso y el alcalde tenía que poner otro peso. Y se lograron ejecutar, porque es que la cifra no es grande, pero era faraónico el ejercicio de gastarla. El ejercicio de gastar 20.000 y no votarlos, invertirlos, fue muy grande y era en el esfuerzo de que todos estos pequeños grupos de comunidad que se interesaron en el tema, que realmente se entusiasmaron con esto, que compraron una idea que les decíamos en esa época, yo me acuerdo que hablábamos de que las empresas solidarias de salud, su objetivo principal era producir salud, palabra que salió aquí hace rato. Su objetivo principal era producir salud y era era volver realidad lo que Juan Luis decía, de darle poder a la gente para comprar sus servicios. Y yo creo que eso generó un impacto muy fuerte, que hizo que a los 2 años estuviéramos listos con las empresas solidarias para entrar ya en funcionamiento con todos los recursos de la Ley 100. Muy claramente las cajas de compensación tenían que entrar, esa se definió prácticamente en la misma ley, se planteó. Y había que hacer que las EPS, al principio muy reacias, después muy entusiastas, participaron en la formulación, en el arranque del sistema. La realidad es que hoy las empresas solidarias de salud, según datos que dio ELISA, afilian el 40% de la población subsidiada y eso ya es una meta de suyo importante. A ver, hay algo que va de la mano de todas estas ideas y de toda esta implementación. Uno es la continuidad de lo que fue la idea original en el tiempo. En el ministerio, en los hospitales, en el ente territorial, en las aseguradoras. Existió una gestión del cambio para poder en un momento dado garantizar que cada uno de estos cubos se pusiera fuerte, se hiciera fuerte, cumpliera su rol, o eso quedó desprotegido allí en el tiempo. Quiero puntualizar en esto porque es que la Ley 100 sale en esta fecha, diciembre del 93, y lo que uno vio en el transcurrir de la historia es que se vino a implementar el régimen subsidiado cerca del año 97. Fueron 3 años o 4 años en la cual se perdió un tiempo clave, pero también es cierto que no existía capacidad resolutiva en la mayoría de los actores, ¿verdad? Entonces ahí yo me adelantaría a una conclusión, y es que si nosotros vamos a hacer una reforma, ameritaría una preparación, perdón la redundancia, previa o una asistencia 1 a 1 a cada uno de los actores, y allí no tendría que depender ni siquiera si es el ministro Pedro Juan, perdón, no quiero el tema de personalizar nada con el ministro actual, sino que no dependiera de un cambio gubernamental, sino que existiera una instancia externa, ¿verdad?, al mismo aparataje del ministerio, que pudiera entrar a revisar capacidades resolutivas, a apoyar cada uno de los actores y a identificar qué está haciendo falta para poder que esta sea construida. ¿Qué piensan ustedes de eso, como para ir cerrando el panel? Porque hemos concretado cosas bien importantes con relación a lo que fue ese inicio del sistema, que son muchas de las causas de los problemas que hoy vivimos. ¿Quién quiere opinar con relación a eso? Y yo. Nelson, Wolfgang.
ya hemos dicho aquí, me parece que en cualquier reforma, en cualquier sistema se necesita que la cabeza esté clara. Eso no pasó en ese momento. Después de aprobada la ley 100, se tuvo solamente 6 meses. El trabajo fue frenético en dejar algunos reglamentos básicos, pero se dejaron a nivel de la norma y a nivel de decretos escritos. Y yo creo que eso es parte de nuestro drama, no solamente en el sector salud, que creemos que dejando las normas por generación espontánea, todo se va dando. Resulta que no. Se necesita una cabeza que piense el sistema, que siga el sistema, que lo esté monitoreando, que vaya construyendo la información necesaria para estar retroalimentándose e ir ajustando lo que no funcione. A los 6 meses de aprobada la reforma, llegó una administración al ministerio que no creía en esto, no creía. Entonces trató de adaptar los nombres de la ley al mismo quehacer del sector siempre. Entonces a las secretarías de salud se llamaron EPS transitorias para seguir haciendo exactamente lo mismo. Después vino aquí el doctor Galán y retomó otra vez el espíritu de la ley 100. Desafortunadamente se tuvo que ir también muy rápido. Entonces, creo, pero ese no es solamente el drama. Tenemos la ley 1122, que supuestamente es una reforma, y volvemos. La ley 1438, en mil leyes que nosotros nos creemos que con sacar normas por generación espontánea vamos a resolver los problemas. Necesitamos una cabeza pensando, una cabeza teniendo la información para monitorear hacia dónde vamos yendo, dónde generar incentivos, dónde generar controles, dónde generar sanciones muy ejemplarizantes para evitar que se desvíe de eso que nosotros como sociedad digamos que es el sistema de salud que queremos. Y promoviendo la ética de todos, de médicos, de IPS, de usuarios, de EPS, de todo el mundo. No son las normas lo que hacen. Hay un ejemplo, en este mismo gobierno tenemos la 1438 y ya la queremos reformar. O sea, ¿por qué no creemos que sacando una norma nos extasiamos, nos quedó muy bien escrita, pero nadie se ha tomado el trabajo de implementarla y de eso estamos sufriendo desde la ley 100. Importante el tema de la gestión del cambio. Doctor Wolfgang, yo te pediría que adicionalmente a ese tema, que tomaras el hilo conductor que acaba de soltar Nelcy, bellísimo, control. Control y otra cosa que ella acaba de decir y es que una cabeza que tenga datos para ir ajustando. Entonces, ojo que es precioso lo que ella acaba de decir, no es solamente un decreto, no es solamente una ley, es la operatividad real que va a tener la misma, independientemente de lo que vaya a salir ahora, tendríamos que poner como país un gestor del cambio al frente, independientemente del texto, ¿verdad? Pero también, ¿qué opina el doctor Wolfgang, el doctor Iván y el doctor Cano acerca del control? Veíamos ahorita municipios no haciendo cosas de EPS también, o sea, ¿y cuál es el tema del sistema de información? ¿Cuál es el tema de datos en la participación de eso en todo este rollo? Yo admito, imagínate, hace 20 años éramos el kinder, así nos llamaban. Éramos unos muchachitos y muchachitas. Yo admito ser culpable. Ese kinder era hace 20 años, doctor, ahora somos viejitos. Pero hace 20 años admito con toda honestidad ser culpable de los pecados de la juventud. Un optimismo y una impaciencia que continúan conmigo y que no me quiero quitar. Pero
pero será mi teléfono, ¿ok? Pero un grado de, y tal vez de inocencia, yo creo que no solamente yo, pero voy a hablar de mí, en cuanto a cómo se produce el cambio. 20 años después de haber trabajado en tantos países, de haber visto tantas diferentes reformas, no tengo ninguna solución, de modo que no voy a poder dar una solución. Pero mi metáfora de vida no es ya la del control. Yo estoy seguro que mi visión de la política pública en el año 93, 5 años después de mi maestría, era la metáfora del control. Y eso no sirve. Hoy estoy convencido de eso. Los sistemas complejos que evolucionan y se adaptan como este lo ha hecho, casi que orgánicamente, pese a nosotros, a nuestros errores y a nuestras visiones, no se pueden intervenir con esa visión de ingeniería. Por eso mencioné, en base a lo que dijo Julio Frank, complejidad y cambio, que hay que identificar en cada contexto, en este caso particular Colombia, cuáles son los puntos donde se puede de verdad apalancar cambio consistente, que sobreviva. Y con base en la evidencia empírica, y tal vez un poco con una visión ya no de ingeniería, sino orgánica, de evolución y de ayudar a que las cosas ocurran, más que instruirlas para que pasen y luego no ocurren, hay 3 cosas que hay que cambiar en la concepción mental de nosotros. 1, un cambio en los flujos de información del sistema es lo mínimo necesario para que el sistema use datos, conocimiento práctico y se ajuste con base en eso. Pero eso requiere de un actor o actores, como tú le llamaste, la cabeza, pero es más que uno, que estén alineando los incentivos que induzcan al uso de esa información para que el sistema aprenda. Esencialmente es aprender y reconocer los errores, no tenerle miedo, lo cual es muy difícil para el sector público aquí y en cualquier otra parte del mundo. Ese enfrentamiento de la complejidad que el riesgo trae tiene que ser parte de la gestión pública. No puede seguir siendo la gente educada con la creencia de que una matriz o una hoja de Excel o un modelo lineal sirve para predecir el comportamiento de estos sistemas. Eso es lo primero. Y esto relativamente es fácil de hacer en Colombia. Tenemos el cerebro, la capacidad de hacerlo. La segunda es urgente. Y yo cuando oí a Iván, honestamente yo veo contradicciones de incentivos y en algunos casos ciclos perversos o viciosos que va a tomar tiempo cambiar entre la autarquía municipal que yo dejé cuando me fui de Colombia, el imperativo histórico del conflicto, el flujo de recursos y poder hacia la oferta y la visión que teníamos y yo sigo teniendo del flujo hacia la demanda del usuario ciudadano, de las empresas solidarias. Eso, ahí hay una tensión, ojalá creativa y no destructiva, que hay que resolver. Y no es un asunto de un modelito simple de una hojita de Excel, es mucho más complicado que eso. Y yo diría, de pronto, modelar de una forma distinta los incentivos. Y el último es, tal vez Carlos Ojo, que es un costarricense, creo, politólogo, en alguna cosa que escribió alguna vez me llamó mucho la atención. Lo último es recordar que la gestión pública alrededor de estas reformas tiene 3 ejes que son imposibles de separar. Uno, que es en el que yo vivía, que era el umbral técnico. Esta reforma, la ley 100, es preciosa. La ley 60 yo sigo pensando que fue una belleza también. Pero el problema que hoy estamos viendo, la evolución del sistema, no requiere solamente una solución tecnocrática. Hay otros 2 elementos, uno que he estudiado e investigado, que es la viabilidad política de la reforma. Y va más allá de ver la ventana de oportunidad en la que me estoy metiendo y de predecir mucho mejor las coaliciones que podrían capturar
las rentas y los beneficios de la reforma y no dejarte los réditos de salud que yo hoy lamento no ver. Eso es economía política, si lo quieres llamar, o ciencia política, o muchas otras formas de verlo. Y el tercero, que es en el que me declaro un ignorante completo, son los umbrales del conflicto social. Que en últimas, como Iván dijo muy claramente, lo que en el año 80 y tantos se estaba viendo, y creo que sigue siendo una visión necesaria, es cómo resuelve este país de una manera colectiva, usando las estructuras y dinámicas democráticas, usando los mercados, usando las redes sociales, para resolver el conflicto. En este caso, a mi juicio, podría ser que el conflicto, parte del conflicto ya no es el tema de la paz o lo que la guerrilla estaba haciendo en los años 80, qué sé yo. Tal vez ahora en parte es entre lo puramente público, los bienes públicos de salud que tiene que producir el Estado, sea quien sea el gobierno, la atención primaria que le dé a la gente, reducción verdadera de mortalidad materna, infantil, ese tipo de cosas, y la protección de un mínimo de servicios curativos que debe financiar el Estado, pero que no puede financiar el 100%. Eso es un conflicto que no se resuelve aún. Ok, Juan Luis en el video, para ir cerrando el panel, mencionaba 3 tareas que en ese momento estaban pendientes y que yo creo que a nuestro juicio siguen pendientes. 1, consolidarnos en salud. 2, extendernos a la protección social, mirando el tema de determinantes. Y 3, ayudar a la construcción de paz, decía. Wolfgang acaba de mencionar algo que va como en una línea de resolver pendientes que son generadores de inconformidades, que son no paz. Yo quisiera obtener de los panelistas una sola frase, por favor, una sola frase de lo que ustedes le propondrían al auditorio que habría que hacer para lograr estas 3 tareas. De pronto no las 3, la que quiera mencionar, la que quiera escoger cada uno. ¿Qué habría que hacer de aquí en adelante para consolidarnos en salud, para mirar el tema de determinantes e intervenir en ellos, y para ayudar a la construcción de paz, que fueron las 3 tareas que nos dejó Juan Luis Londoño en su momento y que están pendientes todavía? Una sola frase. Iván. Yo diría la progresividad. Yo no creo que debamos esperar milagros de una fórmula que aparece y nos va a solucionar los problemas. No, la progresividad. Sobre la base de lo que hemos aprendido, sobre la base de lo que tenemos, es casi que siempre plantearse, demos un pasito más a ver cómo resulta. Y vamos acercándonos así, pasito a pasito, hacia los objetivos que queremos. Yo voy a ser un poco atrevido con esto que voy a decir. A mí me parece que tenemos que trabajar en la madre superiora y el prefecto de disciplina. Y creo que resumo parte de lo que está en la discusión. No tenemos una madre superiora que domine el tema con la suficiente solvencia técnica para que saque adelante eso. Y no tenemos un prefecto de disciplina que mantenga bajo control ciertas desviaciones que se presentan en el sistema. Yo insistí, eso fue un error del pasado y es una realidad hoy. Y cuando digo es un error del pasado, es que cuando dije que nosotros habíamos creado las empresas solidarias como una cosa afuera, eso fue un error gravísimo, porque luego eso no se socializó en el ministerio. Sin cambiar mucho y para dar una respuesta instrumental, usando solo el régimen subsidiado como ejemplo y las empresas solidarias, cambiar al más corto plazo posible los incentivos del sistema financieros para que se alineen con las necesidades de salud pública y de atención primaria. En particular, algo que he venido haciendo por muchos años y a veces funciona, vincular el pago, no por capitación, no por acto prestado como hablábamos antes, vincular
el pago a los resultados medibles de salud. Y ahí entonces sí podemos comenzar a hablar de cambiar los flujos de información, de crear rectoría, de hacer del usuario no más paciente, sino ciudadano, etc. A largo plazo no va a cambiar de la noche a la mañana, pero yo a eso le apostaría en el corto plazo para cambiar el sistema desde adentro. Nelcy. Yo agregaría liderazgo. Liderazgo para cambiar esa percepción de prioridades. Liderazgo, o sea, esto no es un problema del sector salud como médicos, como operadores del sistema, no. Esto es un problema mucho más grande que tiene que ver con la protección social, con los determinantes, con una mejor calidad de vida para la población. Y el liderazgo tiene que ser en la cabeza del gobierno y en la cabeza de los gobiernos locales, pero con una concepción más amplia de la salud, en esa definición más amplia que tiene la OMS, que nadie, el estado de completo bienestar. Pero si empezamos a cambiar y empezamos así, el sector salud es uno de los elementos, no los elementos de un mayor bienestar. Bueno, yo creo que este panel ha sido muy nutritivo, digámoslo, de pronto la frase tiene que ver con la hora del hambre, pero de verdad que ha alimentado mucho nuestra historia, nuestras razones de hacer o las razones de los problemas. Yo creo que lo que se viene ahora es, y este panel ha sido, este conversatorio ha sido muy propositivo, ¿no? Esto es revisar el pasado para pensar en el futuro y para pensar en seguir construyendo y para pensar en seguir mejorando y en la conciencia que la prestación tiene un rol, los municipios tienen un rol, el ministerio tiene su rol, la EPS gestor o como se llame tiene un rol, ¿verdad? Pero hay roles que hubieran podido ser mejor que hay que fortalecer, ¿verdad? Entonces, ahí el tema de los determinantes, ahí el tema de interceder con otras inconformidades está pendiente. Señores, muchas gracias por habernos escuchado en este panel y démosle paso a la sesión de la tarde. Bueno, dos anuncios. En primer lugar, gracias a los contertulios y panelistas. Aquí hubo hasta buenas anécdotas. Yo recuerdo cuando trabajaba en el Ministerio de Salud con la doctora María Teresa, un día llegaron un grupo de gitanos y entonces estuve en una reunión con la doctora María Teresa, con Nelcy Paredes y yo, y la petición de los gitanos era cómo iban ellos en este sistema de salud, cómo iba la comunidad gitana de Colombia en eso. Pregunta difícil. Yo lo único que le dije a la ministra, digámosle que le lean la mano a Nelcy, a ver qué les depara el destino. Doctor Cano, el pago de Cajanal, quiero decirle a usted, fue el primero y fue el último, más o menos. No volvió a pagar. El almuerzo va a tener lugar aquí mismo. Se les ha pedido, para comodidad de ustedes que se están parando o algo, que lo vayan sirviendo en las mismas mesas, porque no tengan que hacer colas y cosas de estas, que es como molesto. Y a las 2 de la tarde seguimos ya con un panel bien importante sobre el reenfoque de la prestación de los servicios. A las 2 nos esperamos. Muchas gracias. A usted, muy amable.